aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es Romanos capítulo 8, versos 18 al 23. La semana pasada tratamos de meternos, solo por unas semanas vamos a hacerlo, en lo que la Biblia enseña sobre el cielo, y mencionamos que lamentablemente la mayoría de lo que nosotros pensamos sobre el cielo no está basado en la Biblia, sino en imaginaciones culturales nuestras que han sido afectadas ya por siglos, más por la filosofía griega que por lo que la Biblia dice. Muchas personas están convencidas de que la Biblia no dice demasiado sobre el cielo, y lo único que pueden decir es, bueno, es un lugar mucho más lindo de lo que nos podemos imaginar. Esa es la consolación, ¿no? Imagínate, si esto es hermoso, ¿cómo será el cielo? Es el comentario típico de alguien que quiere pensar y hablar de manera solemne, digna del Señor, ¿no? Bueno, el cielo debe ser, wow, imagínate. Yo lo he dicho y lo suelo pensarlo, ¿no? Si frente a un paisaje hermoso te quedás sin aliento, te emocionás a veces. ¿Qué es lo que será el cielo, no? ¿Qué es lo que será? No lo sabemos. Pero sí sabemos. No todo, nunca sabemos todo, pero sí sabemos mucho. Mucho más de lo que podemos imaginar, y es importantísimo cuando vamos a la Biblia procurar despojarnos de nuestros preconceptos, de lo que nos parece que debe ser, y realmente leer lo que dice la Biblia y pensar en lo que dice la Biblia. Y algo de lo que dice la Biblia es realmente muy inquietante, porque dice que Dios, ya al final de la Biblia, después que pasó el reino de los 1000 años de Cristo sobre esta tierra, después que al final de esos 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, donde nosotros reinaremos junto con Él, los creyentes, donde la nación de Israel va de alguna manera a retomar, por decir así, su relación especial con Dios, al final de esos 1000 años, que se describen en Apocalipsis, capítulo 20, va a haber una rebelión al final del milenio, pero después va a haber lo que se llama el juicio del gran trono blanco, donde todas las personas serán resucitadas para estar frente a Dios y ser juzgadas por sus pecados. Y termina Apocalipsis 20 hablando del infierno, esas personas son arrojadas al infierno. Y comienza el capítulo 21 hablando de nuevos cielos y nueva tierra. Y eso es realmente inquietante. ¿Cómo nueva tierra? ¿Cómo nueva tierra? Fíjense, por favor, Apocalipsis. Y dejen la mano ahí en Romanos. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No sabemos bien qué significa esta frase, pero dice que huyeron delante de Dios, el juez de toda la tierra, el Creador, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dice. Y bueno, se abren los libros, se juzgan a todas las personas. Verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda,
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en vez de terminar ahí toda la historia, sigue el capítulo 21 y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aparentemente el verso 11, ese mar y ese cielo que habían desaparecido de la presencia de Dios eran los cielos viejos y la tierra vieja. Y ahora aparece un cielo nuevo y una tierra nueva. Y empieza a describir todo el capítulo 21 y 22, lo que es ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y está lleno de referencias aquí, en todo el libro de Apocalipsis, y especialmente en esos dos últimos capítulos, a pasajes del Antiguo Testamento que hablan de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces de nuevo nos preguntamos, ¿por qué llamarle al estado eterno tierra nueva? ¿Por qué será? ¿Por qué insistir con ese tema? No es que la tierra, las cosas materiales, todo lo que hay en este mundo, no es que está todo maldito por causa del pecado. ¿Acaso Dios va a crear una nueva tierra, todo un ámbito material donde vamos a vivir eternamente en el futuro? ¿No era que íbamos a estar solamente cantando en un lugar precioso, maravilloso, perfecto? ¿O acaso va a haber un lugar material donde nos vamos a desarrollar, donde vamos a tener actividades, donde va a haber naciones, donde va a haber comercio? ¿Habrá comercio en el cielo? Si empezamos a conectar textos que se están usando ahí en Apocalipsis, habla de lugares, habla de habitaciones, habla de actividades humanas. No va a haber casamiento, habló Jesús, no va a haber casamiento, nadie se va a dar en casamiento, lo cual es muy interesante también, pero sí parece que va a haber continuidad de un montón de otras cosas, de lo que hacemos hoy. Y esto, pasaje de Romanos habla y mucho, demasiado habla, para apoyar esta idea un tanto abandonada por tantos siglos de que realmente la eternidad futura tiene mucho más que ver con la vida en el cuerpo de lo que nos imaginamos. Un cuerpo nuevo, un cuerpo redimido, un cuerpo transformado, pero no solo un cuerpo transformado, no solo un cuerpo redimido, un cuerpo resucitado, sino una tierra transformada, una tierra redimida, una tierra resucitada, podríamos decir, y un cielo de la misma forma. Y eso nos habla acá, de una manera preciosa otra vez, que no nos deja especular, sino que realmente nos da certezas. Acá habla de que la creación toda está deseando por fin un día sacarse de encima toda la maldición por causa del pecado. De manera que entonces la expectativa de la creación, acá está personificada la creación, no es tanto ser destruida completamente, sino ser renovada para ser usada de otra forma, como Dios inicialmente pensó. Vamos entonces a tratar de entender este pasaje, estos versículos de Romanos 8, que acabamos de leer, y si nos da tiempo podemos pensar en implicaciones, conexiones, y si no lo haremos en otra oportunidad, no importa, pero quisiéramos antes que nada tener un texto bien entendido donde basar después así conclusiones en lugar de ir saltando de un lado al otro en la Biblia. Y en este texto conecta la redención de nuestro cuerpo con la redención de la creación. Y así como sabemos, no solo por este texto, sino por otros, que hay una cierta continuidad en nuestro cuerpo actual con el que va a ser el cuerpo futuro, de la misma manera podemos decir que va a haber una cierta continuidad con la creación actual y lo que será la nueva creación, la nueva tierra y el nuevo cielo. En primer lugar, este texto nos dice que actualmente, antes de ser transformados nosotros, antes de ser renovados, en este momento presente, los creyentes sufrimos por la presente corrupción en nuestra vida, ¿sí? Todavía hay corrupción presente en nuestro cuerpo, en nuestra carne, y eso nos produce un sufrimiento. Dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Noten que el verso 18 empieza con un pues. Ese pues conecta, por supuesto, con lo anterior, con lo que venía diciendo antes. Si ustedes miran un poquito
en el verso anterior, verso 17, termina diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está hablando de Cristo. Nosotros hoy padecemos juntamente con Cristo y juntamente con Él seremos glorificados. Es el término glorificar, ser glorificado, que utiliza la Biblia para hablar de ese nuevo cuerpo, de esa nueva vida completamente transformada, libre de pecado, libre de corrupción, libre de maldición. Bueno, el actual estado nuestro, como dice acá, las aflicciones del tiempo presente, es un estado caído. Nosotros somos seres humanos caídos. Nos ha afectado la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, a todos nos han afectado. Y nosotros lo sabemos, nuestra experiencia nos confirma eso. Es una vida de aflicciones. No solo la maldad está instalada en la sociedad en que vivimos, en cada cultura, no solo hay injusticias, hay abusos humanos de personas que deberían tratarnos bien, a veces hasta de nuestros propios familiares. Hay gente que quiere tomar ventaja de nosotros. Los cristianos, históricamente, en muchos momentos han sido perseguidos en muchos lugares, y eso ha sido aflicciones, por supuesto, implica por causa de Cristo. El Señor avisó, en el mundo hallaréis aflicción, y es lo que es. Pero cuando acá habla de estas aflicciones del tiempo presente, si miramos, vamos a ver el contexto, nos vamos a dar cuenta que acá no está hablando de persecución en ninguna parte. Está hablando más de las aflicciones que todos nosotros tenemos dentro nuestro, frustraciones tremendas por ser como somos. Es una lucha en cada creyente, cada persona verdaderamente convertida al Señor. Nosotros tenemos dentro nuestro una batalla interior permanente. Y no tenemos victoria todo el tiempo en esa batalla. Y eso nos frustra y muchísimo. Pablo dice que tiene por cierto, dice acá, es una convicción. La idea de tener por cierto es algo que tiene que ver con la fe de uno. Es una convicción a la que uno llega por fe. Uno se persuade a sí mismo. El apóstol Pablo dice que está persuadido por causa de la fe que él tiene. Que las aflicciones estas que tenemos hoy no tienen ni comparación con la gloria que está pronto para manifestarse en nuestras vidas. La gloria venidera, dice acá. Muy interesante la forma en que Pablo, como persona que está sufriendo en este cuerpo, en el cuerpo que él tuvo, se consuela pensando en lo que le espera, la esperanza de la vida eterna y la gloria que va a recibir él en esa transformación, en esa glorificación. Y habla como de un contraste que no tiene ni comparación, como si uno pusiera en una balanza, en un platillo todas las aflicciones y en el otro toda la gloria, dice él, que va a recibir, y no tiene ni comparación. El peso de la gloria inclina la balanza y realmente el sufrimiento, las luchas que tenemos nosotros es como si no pesara nada. Eso dice en 2 Corintios también 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, dice. Leve es la palabra liviana. Momentánea, obviamente, es algo pasajero. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otra vez, como si la gloria pesara algo y las tribulaciones no pesan nada. Como si fuera una balanza de nuevo. Y es lo que está diciendo acá. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Esa idea de ser comparables justamente como una balanza, no son dignas de ser comparadas. No tienen nada que ver, está diciendo Pablo, una cosa con otra. Es absurdo. Una cosa no pesa nada, cuando lo que realmente nos está esperando es gloria venidera. Cuando dice acá que se va a manifestar en nosotros. Me gustaría, para que todo este texto también cobre para nosotros un significado muy importante, me gustaría por un momento discutir el asunto de estas aflicciones. La palabra allí para aflicciones es una palabra general que tiene que ver con cualquier tipo de pruebas que una persona sufra. Puede ser lo que sea la persecución, puede ser que sea el maltrato, la burla, la enfermedad, la pérdida de un ser querido.
el hambre, reveses financieros, la muerte misma. Son todas aflicciones que hay en este mundo y a partir de la caída justamente de Adán y Eva. La tierra no nos produce espinos, ganamos el pan con aflicción, ¿verdad? La muerte se introdujo en el mundo, nos produce tristeza, por supuesto. Hay mosquitos, yo no sé, hay veneno, hay animales que tienen veneno, hay terremotos, hay pérdidas. Todo tipo de aflicciones tenemos. Y esa palabra incluye todo tipo de aflicciones, de verdad. Ya enseguida, capítulo 3 está la caída, enseguida capítulo 4 tenemos a Caín matando a Abel. Tremendo. Todo tipo de aflicciones por el pecado. Sin embargo, cuando empezamos a buscar la palabra aflicciones en el contexto anterior de Romanos, nos llama mucho la atención que en ningún momento está hablando de nada de eso. Cuando estamos en el capítulo 8 de Romanos, si vamos para atrás, para buscar esta palabra en el original, estamos en el 8:18, ¿verdad? En el 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, ahí está la palabra, si es que padecemos juntamente con Él. Allí está la misma palabra para aflicción, padecer, está en forma de verbo, ¿verdad? Pero si vamos para atrás, la anterior vez que aparece esa palabra es en Romanos capítulo 7, verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La palabra traducida pasiones pecaminosas es la palabra aflicciones. Interesante, muy interesante. Siempre se traduce como aflicciones en toda la Biblia, solo 2 veces se traduce como pasiones. Pero a mí me llama mucho la atención, más allá de la existencia de la palabra, cómo comienza el capítulo 8 conectado con el capítulo 7. Y en el capítulo 7 Pablo cuenta todo lo que él lucha consigo mismo. ¿Se acuerdan ustedes? Que Pablo dice que haya una ley en sus miembros, en su cuerpo, que con la mente quiere servir a Dios, pero al final hace otra cosa. Y encuentra toda una contradicción, una cosa que es frustrante en cada uno de nosotros, y acá Pablo lo explica de una manera muy vívida, mostrando justamente esa lucha que todos tenemos. Capítulo 7, verso 21, o verso 20 si quieren. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso muestra que es un cristiano. Porque hay gente que trata de entender esto, o entiende esto como si Pablo fuera acá inconverso. No, de ninguna forma. Es un cristiano hablando de su lucha. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Noten esa aflicción. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Noten que de nuevo agradece a Dios por la salvación, por Jesucristo, pero aún después de agradecer sigue diciendo que sigue con ese conflicto entre su mente y sus miembros, entre obedecer a Dios y obedecer al pecado. Y clama, gime Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso habla de una aflicción, tremenda aflicción. Como describe acá en el capítulo 7, verso 5, hablando de las pasiones pecaminosas. Sufrimos nosotros. Sufrimos llamémosle así, una clase de esclavitud. Una cosa que realmente nos enerva, nos frustra. Cualquiera de nosotros que quiere ser un sincero hijo de Dios, que de verdad ame a Dios con toda su mente, toda su fuerza y todo su corazón, alguna vez habrá llorado por su pecado. Yo he llorado. Y no una, varias veces. Porque no quiero ser como soy. Y espero que a usted le pase igual. Y eso produce en nosotros una angustia, un conflicto, una duda también. ¿Será de verdad que soy un hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que yo haga esto? Si yo sé que no lo debo hacer. En mi mente yo sé todas las cosas.
Si yo amo a Dios, si yo estoy agradecido a Dios, ¿por qué? Bueno, Pablo nunca cambió de tema. Empezó a hablar del Espíritu. Acá, porque él de alguna manera se contesta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en el capítulo 8, el Espíritu Santo. Pero sigue hablando de este conflicto entre la carne y el Espíritu. Por eso dice que haced morir las obras de la carne, haced morir por medio del Espíritu. Y sigue hablando de todo esto. Y entonces llega nuestro pasaje y menciona las aflicciones. Pero las aflicciones que tiene en mente Pablo, sin duda, son la lucha nuestra contra el pecado. Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones están en nosotros. Interesante la forma que escribe Pablo y frasea todas estas cosas. Yo tengo una aflicción en mí. No está hablando de aflicciones fuera de mí. Aunque puede incluir, la palabra lo puede incluir, pero el contexto está hablando de aflicciones dentro mío. Y la gloria se va a manifestar en mí y en vos, hijo o hija de Dios. Precioso. Y eso debería animarnos, muchísimo debería animarnos. Interesante porque cuando la Biblia habla de nuestra glorificación, ahí mismo, un poquito más adelante, Romanos 8:30, lo habla como en tiempo pasado, como es un hecho, es una certeza. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es algo que todavía estamos esperando que suceda, ser librados del pecado. Pero es algo que va a suceder sí o sí, porque Dios lo garantiza. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha dado las arras del Espíritu, dice el apóstol Pablo allá en Efesios 1:14. Mientras tanto esperamos la redención completa de nuestro cuerpo. Por fin que seamos glorificados. Pero interesante que lo dice en forma pasada en 8:30, pero lo dice en forma futura en 8:18. Estamos esperando que se manifieste esa gloria. Todavía no es el momento. Ya hay en nosotros un principio operando, pero más que eso, la persona misma de Dios, el Espíritu Santo, dentro nuestro transformándonos. Pero aún así no vemos completamente el resultado de esa obra maravillosa. Y nos frustra, enormemente nos frustra. Lo mismo pasa, como dice Pedro, que leímos hace un rato. 1 Pedro capítulo 1, muy interesante como dice. 1 Pedro 1, 4 y 5. Bendito, bueno, leo desde el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está hablando de la creyente, ya nos hizo renacer. Ya vino a vivir a nuestro corazón el Señor. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Noten que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos está guardando para que nadie evite que algún día seamos glorificados. Pero noten lo que dice. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso está hablando acá Pablo en cuanto a la manifestación. Yo soy salvo. Yo sé que soy salvo. Por la gracia de Dios lo sé. Pero a veces no se nota que soy salvo. No se nota a veces. Cuando estoy luchando, yo me pregunto, ¿y dónde está el poder de Dios que supuestamente mora en mi corazón? ¿A dónde está? Y vos deberás preguntarte lo mismo. Pero eso no invalida la promesa de Dios, de ninguna forma. Un día se va a manifestar, o sea, se va a hacer evidente, visible, notable, que Dios está viviendo en tu corazón. Más notable que ahora. Debería ser notable en un sentido, no que vivimos todo el tiempo así, en derrota, de ninguna forma. Claro que no. Pero a eso se refiere Pablo acá en Romanos 8:18. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, de verse, de hacerse evidente. La palabra ahí, manifestarse, es la palabra apocalipsis, se va a revelar. Es algo que ya tenemos, ya lo tenemos dentro nuestro, pero falta que se revele en forma completa. Se suelen hablar los teólogos para hablar de estas tensiones de la vida cristiana,
suelen usar una frase muy linda que es ya, pero todavía no. En muchos aspectos de nuestra experiencia cristiana es un ya soy salvo, ya soy santificado, ya soy justificado, ya soy glorificado, ya Dios está conmigo. Pero todavía no, en el sentido que falta que se manifieste completamente lo que voy a hacer y lo que vas a hacer vos. Y eso está hablando acá Pablo. Eso es cierto en cuanto a nosotros los creyentes, pero exactamente es lo mismo en cuanto a la creación. Así como nosotros los creyentes en el presente sufrimos por la corrupción que todavía está en nosotros, la creación, dice acá a partir del verso 19, la creación entera sufre también por la corrupción del pecado en este mundo. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Noten que comienza el verso 19 con un porque. Eso es como que va a aclarar, está tratando de aclarar lo que acaba de decir en el verso 18. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que explica? Digamos que el verso 19 desarrolla algo del verso 18. Explica. ¿Qué es lo que explica? ¿Explica lo de la gloria? ¿Cómo será esa gloria? No. ¿Cuándo será esa gloria? No. La conexión entre el verso 18 y el 19 es la palabra manifestación. Noten ustedes ahí en su Biblia, en el 18 dice la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque la creación fue porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo que Pablo está aclarando acá es el concepto ese de que se va a manifestar un día algo que todavía no se manifestó. Y dice que la creación entera, acá no dice entera, lo dice un poquito más adelante, el verso 20. Toda la creación está anhelando que por fin se nos acabe esa lucha que todos tenemos. Porque el día que pase eso, a la creación le va a pasar algo similar. Y ahora lo va a desarrollar Pablo. Y eso es notable. Algo va a suceder en el futuro que nos va a librar de toda la frustración que tenemos hoy, que nos va a renovar de tal manera que ya no tendremos más esas luchas. Y eso va a afectar a la creación también. Porque dice acá, personificando obviamente a la creación, como si tuviera un pensamiento, como si tuviera sentimiento la creación. Dice, pero el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Interesante el énfasis, cuando Pablo quiere enfatizar algo, a veces usa varios recursos. Acá usa una palabra rara, es una sola palabra en el original, anhelo ardiente. Imagínense ustedes a alguien teniendo un anhelo, la idea es una expectativa ansiosa. La palabra en el original significa estirar el cuello para poder ver más allá. Da la idea que la creación está esperando algo, pero está como desesperada para que suceda pronto, que no aguanta más, una expectativa ansiosa. Muy interesante. Una espera intensa significa esta palabra, o de alguna manera implica, un anhelo deseoso. Dice un léxico del griego, indica como alguien que estira la cabeza en la espera anhelante de algo proveniente de cierto lugar. Así está la creación. Y Pablo siempre hace cosas un tanto extrañas. Noten que el sujeto acá, verdaderamente, el que está anhelando ardientemente es la creación, ¿verdad? Pero noten acá da vuelta a la oración, porque dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. El que está aguardando en esta frase no es la creación, sino el anhelo ardiente. El anhelo ardiente de la creación es aguardar. Da vuelta a todo para enfatizar que acá hay una expectativa realmente como insoportable ya. Como si toda la creación realmente ya no aguanta más. Deseando por fin ver la gloria que se va a manifestar en nosotros, porque eso va a ser señal de que la creación va a ser libre también. Noten que el verso 22, mucho habla de la creación acá, si ustedes ven. Verso 20 habla de la creación.
sobrevuelen su Biblia nomás. Verso 21, creación. ¿Ven? Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Interesante que agrega la palabra toda la creación. Porque hay una discusión. ¿A qué se refiere Pablo con la creación? ¿Qué es eso de que toda la creación está esperando? Bueno, porque alguno diría, bueno, somos los creyentes los que estamos esperando, ser redimidos. Solamente, los creyentes que hemos sido creados. Bueno, pero no parece que fuera el caso acá, que fuéramos los creyentes. Porque en algún momento más adelante separa a nosotros de la creación. Es evidente que los creyentes no se está refiriendo a los creyentes. Noten el verso 23, dice, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos gemimos. Noten, entonces, los creyentes no somos. ¿Lo ven? Verso 23. A la mitad. O al principio. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, etcétera, gemimos. O sea, los creyentes estamos como en una categoría aparte de la creación. Entonces algunos dicen, bueno, se debe referir a los no creyentes, a los incrédulos. Tampoco parece que fuera, porque acá dice que la creación fue sujeta a vanidad en contra de su voluntad. Si ustedes miran acá, verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad. No por su propia voluntad. Y eso excluye a los inconversos. Los seres humanos inconversos le han dado voluntariamente la espalda a Dios, según nos dice Romanos 1. Está hablando de la creación aparte de los seres humanos. Los creyentes, no estamos incluidos, los incrédulos tampoco. Está hablando de los seres animados o inanimados, pero que no tienen voluntad, que no pudieron elegir. Fueron sujetos por alguien a algo, a un poder más fuerte que ellos, que dice acá que le llama vanidad. Y eso es una referencia, por supuesto, a Génesis capítulo 3. La creación toda ha sido afectada por el pecado. Y la creación toda espera un día donde por fin sea librada de toda esta maldición que ha recibido de parte de Dios. No por su propia voluntad. Alguien la sujetó a la creación. Y ese alguien no es Adán. Adán no hizo nada con la creación. No tenía poder para hacer nada. Adán metió la pata, digamos. Adán cometió el pecado y lo mismo Eva. Pero Adán, cuando después viene Dios y establece todas las maldiciones, Adán no profiere ninguna maldición contra la creación si no tiene autoridad para hacerlo. Tampoco Satanás. Satanás tentó a Adán y a Eva, pero Satanás no sujetó a la creación a nada. Fue Dios el que lo hizo. Es Dios el que estableció la maldición sobre la creación. Muy interesante cómo en el Antiguo Testamento hay tantas referencias a la creación siendo sujeta a castigo por causa del pecado y también la creación siendo librada de ese castigo, siendo de alguna manera como redimida la creación, los árboles, las plantas, los animales. Salmo 65, verso 12 y 13 dice, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan, personificando a la creación. Como en un momento futuro donde por fin la creación va a prorrumpir en gozo y alegría y adoración a Dios por una liberación. Y lo mismo lo contrario. En Isaías 24:4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Jeremías 4:28, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Jeremías 12:4, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Noten, la tierra está maldita o marchita y desierta por la maldad de los que en ellos moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Ese es el testimonio de las Escrituras
de lo que sucede con la creación después del pecado. Pablo está personificando la creación aquí, tratando de comunicar un énfasis para nosotros los creyentes, obviamente. Está escrita la Biblia para los creyentes. Para que nos demos cuenta, esta lucha que yo tengo dentro mío y que vos tenés dentro tuyo, es una lucha de proporciones cósmicas, si se quiere. Es un asunto más allá de nuestra comprensión. El pecado no solo para nosotros es una porquería, es un asco, es algo que odioso y frustrante, sino esto tiene unas dimensiones que no nos podemos ni imaginar. Y nosotros deberíamos con anhelo esperar, con esperanza, el día en que por fin seamos libres del pecado y sabiendo que no solo nosotros, toda la creación entera está afectada por eso. Y que, bueno, nuestra restauración va a implicar también cierta restauración para la creación. Porque dice que la creación entera anhela ansiosamente la manifestación, dice acá, de los hijos de Dios. Noten, de nuevo el concepto de manifestación. Verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. De nuevo, la idea de Apocalipsis, de revelar algo. Un día se va a revelar algo, por fin, de que somos los hijos de Dios, cuando a veces parece que no se nota mucho. El mismo gemido de Pablo, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el de cada creyente, pero un día por fin ya no cabrán dudas de que somos hijos de Dios. Ya estaremos completamente glorificados. Se va a saber sin ningún tipo de dudas cuál es nuestro verdadero estado, redimidos, salvados, santificados para siempre por el Señor. Precioso. Eso es una de las grandes esperanzas nuestras del cielo, de la muerte y el estado eterno, por fin ser libres del pecado. ¡Qué cosa tremenda! Eso debería hacernos desear el cielo. Porque estamos considerando este asunto del cielo y de que hay después de la muerte para justamente como nosotros como cristianos, como dice allá Juan, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Qué hermoso saber que esto no va a ser para siempre. Y que cuando alguno de nuestros seres queridos parte antes que nosotros, podemos pensar, wow, ya está libre de toda esta lucha. Uf, ¿cómo estará viviendo? ¿Cómo estará pasando? Por fin, ya sin esto. Completamente manifestado lo que Dios ha hecho con él o con ella. Completamente en gloria ya, sin ningún tipo de conflicto ya, de adentro. Como dice Pablo, ¿se acuerdan que hablaba de pruebas de afuera, conflictos de adentro? Ya sin nada, ni de afuera ni de adentro, nada, completamente libres de todo tipo de angustia y de pena, de peso. Y entonces Pablo aclara, porque es medio raro esto, como que la creación toda está mirando así, desesperada, ansiosa para que se manifieste nuestra gloria, que somos hijos de Dios. Y entonces verso 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En el idioma original sigue, el verso siguiente, 21, sigue siendo una misma oración, pero paramos acá. Y acá entonces se explica la razón de por qué la creación quiere de una vez por todas como que Dios cierre este paréntesis. Ya por fin se acabe este momento donde Dios, dice Pedro, está extendiendo pacientemente su regreso para que más personas sean salvas, a costa de que los que ya somos salvos sigamos sufriendo. Ese es el punto. Pero el día que por fin se acabe, se termine el tiempo, por decir así, entonces Dios por fin va a librar no solo a todos nosotros, sino a la creación. Dice en Génesis 3, 17 y 18, cuando ya Dios confronta a Adán, confronta a Eva, confronta a la serpiente, y entonces empieza a enumerar las maldiciones. Génesis 3, 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3, 17. Maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí es donde, a esto hace referencia Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 20. Alguien dijo que Romanos 8, 20, 21 es el mejor comentario que tenemos en toda la Biblia de Génesis 3, 17. Cuando dice, maldita será la tierra por tu causa. Y acá lo explica Pablo. Esa es la idea de vanidad. La palabra vanidad, mataios en el griego, es la idea de frustración ocasionada porque la creación no puede alcanzar los fines para los que fue hecha. Así dice un léxico. La frustración ocasionada porque la creación no puede alcanzar los fines para los que fue hecha. En otro léxico dice vaciedad en cuanto a resultados. Se emplea de la creación como no alcanzando los resultados para los que había sido dispuesta debido al pecado. Interesante. La idea de esto de vanidad, la creación fue sujeta a vanidad, es que ya no iba a lograr, por causa del pecado del hombre, el propósito por el cual fue creada. Se frustró, por decir así, todo el plan de Dios por causa del pecado. Se metió el pecado y se arruinó todo. Ya no es y eso que la creación, dentro de todo, igual es preciosa. Imagínense lo que sería si no se hubiera arruinado. No sé. Porque es maravilloso. Todos nosotros, de nuevo, y más ya siendo redimidos con estos ojos nuevos que Dios nos ha dado, conociendo al Creador, nos podemos, no sé, maravillar con tantas cosas. No hace falta viajar muy lejos, solo, no sé, mirando el árbol en el fondo de tu casa, los pajaritos y tantas cosas, vos decís, wow, qué maravilla todo. Pero dice acá que ha sido sujeta a vanidad. Y eso tiene que ver otra vez con que se desvió su propósito original. Está frustrada la creación. Esa es la idea. Y el que la sometió, dice acá, no por su propia voluntad, sino que alguien la sometió. Y eso es Dios. Aquí hay un verbo en pasivo y eso implica Dios. Dios es el que lo hizo. Dios es el que proclama aquí en Génesis 3 la maldad. Dios es el que sujetó a la creación a un estado inferior, por decir así, al que fue planeado inicialmente. Dice un comentarista, Pablo debe estar refiriéndose a Dios, quien solo tenía el derecho y el poder de condenar a toda la creación a la frustración por el pecado humano. Pero interesante porque dice en esperanza. Fíjense al final del verso 20. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es muy interesante cuando vas a Génesis 3, que antes de que vengan las maldiciones, Dios abre una ventanita de esperanza en Génesis 3:15, diciendo que algún día va a venir un hijo de mujer, y ese es Cristo, y va a derrotar a Satanás. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, los descendientes de las serpientes, y la simiente suya, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está diciendo que el descendiente de la mujer, que es Cristo, nacido de María, va a darle un golpe mortal a Satanás. Por eso le va a herir en la cabeza. Aunque Satanás le va a dar algún tipo de herida, aunque no definitiva, dice en el calcañar. Dando a entender que algún tipo de daño le va a hacer Satanás al hijo de la mujer, pero no va a ser mortal. Bueno, se refiere, los teólogos llaman a este versículo, Génesis 3:15, el protoevangelio. Como que acá está, de alguna manera, en forma de semilla, insinuado lo que va a suceder después en el evangelio. Que al final va a venir un día el hijo de una mujer y va a restaurar todas las cosas. Va a tener victoria sobre Satanás. Y va a recuperar, por decir así, el cetro. Porque Dios le había puesto al hombre y a la mujer en el jardín del Edén su creación especial para que gobiernen sobre toda la tierra, sean como sus representantes sobre la tierra, y ellos fallaron. Y un día vino Cristo y recuperó eso. Y venció a la muerte y venció al diablo. Dice la Biblia que tenía cierto poder y ya los despojó. Pero la creación sigue esperando. No es que después que muere Cristo en la cruz ya la creación fue restaurada a su condición original, todavía no. Está esperando. Y eso es lo que sigue acá, el verso 21. Decimos entonces,
Lo primero que decimos, verso 18, nosotros los creyentes sufrimos, todo el tiempo sufrimos, por causa de la corrupción del pecado en nuestra vida. En segundo lugar, verso 19 y 20, la creación sufre por causa de la corrupción del pecado. Pero aquí en tercer lugar, preciosa verdad, la creación será librada de esa corrupción por medio de una transformación. Porque dice verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Noten que está hablando de la creación, no de nosotros. De nosotros ya insinuó que se va a manifestar la gloria, se va a manifestar que somos hijos de Dios, pero ahora está explicando por qué la creación anhela tan ansiosamente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la creación con mi salvación? Porque la creación también, dice acá, va a ser librada. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Noten de nuevo, la palabra esclavitud, yo no lo quise mostrar antes, pero mi punto es que el sufrimiento que acá habla tiene que ver con nuestra lucha con el pecado. Y lo digo por el contexto anterior. Pero interesante que está hablando de la palabra esclavitud, que es la que menciona todo el tiempo en el capítulo 7. Nunca cambió de tema. La creación misma será libertada, y la palabra libertad, liberación, libertad, también habla en el capítulo 7. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Noten lo que hace este texto, conecta nuestra esclavitud con la esclavitud de la creación y nuestra liberación con la liberación de la creación. Y nuestro problema con la corrupción también como problema de la creación con la corrupción. Porque eso es lo que dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La idea de corrupción significa traer o ser traído a una condición inferior o peor, una destrucción o corrupción. Es como que cuando algo está corrompido, es como nos pasa con una fruta, ¿verdad? Ya no tiene el mismo sabor. Y en algunos casos hasta mejor tirarla porque te puede hacer daño. Se corrompió, se arruinó, se degradó de alguna manera que ya no es lo que era. Algo pasó. Y en la Biblia se habla mucho, Pablo habla mucho de la corrupción y lo conecta mucho con nuestra carne. Con la lucha que tenemos dentro otra vez. Dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. 1 Corintios 15:42, hablando de la resurrección del cuerpo. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hablando como de una semilla. Pablo está usando una analogía y que vos plantás una semilla, la semilla es redondita, no sé, amarillita, la plantás, al tiempo no sale una semillota gigante. Sale una planta verde, con un tallo, con hojas, sale otra cosa. Pero hay algo similar entre la semilla y la planta. Cada semilla es diferente entre sí. Y cada semilla dentro de sí tiene, por decir así, en germen lo que va a ser la planta característica. Así dice Pablo, será la resurrección. Mi cuerpo corrupto es como si fuera una semilla. Se siembra y va a salir algo distinto. Pero no tan distinto, semejante. Va a salir diferente en muchos aspectos, pero semejante en otros. Así como cada semilla corresponde a cada planta. Pero para expandir esta analogía, Pablo dice, se siembra corrupción, que es este cuerpo de ahora. Y se, dice acá, resucitará en incorrupción. Y en el verso 50, 1 Corintios 15, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y de nuevo conecta la corrupción con nuestra carne, con nuestro estado actual. Bueno, la creación está sujeta a corrupción por causa del pecado. Mi cuerpo está sujeto a corrupción y el tuyo también. Pero dice acá entonces que al final dice, vamos a ser libertados. La corrupción, la creación entonces dice, misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad, dice acá, interesante, gloriosa de los hijos de Dios. La creación va a ser librada de esa corrupción a otro estado, pero ese estado lo define como la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
a un estado semejante al nuestro. Y esto es notable otra vez, porque la Biblia nos dice que hay una continuidad, 1 Corintios 15, entre nuestro cuerpo de corrupción y ese que va a ser incorruptible. Y la creación de la misma manera va a ser librada de tal manera que, más que eliminada esta creación, esto es muy importante, de nuevo, para construir nuestra visión del cielo. Acá no dice que la creación va a ser eliminada completamente, aniquilada, destruida, va a desaparecer y algún día aparece otra nueva. Lo que está diciendo acá es que va a ser transformada, como va a ser transformado nuestro cuerpo. Porque algo de similitud va a haber entre el cuerpo que yo tengo ahora y el que voy a tener después. Y lo mismo en tu caso. Solo va a ser transformado, renovado, resucitado, regenerado. Y podríamos enumerar por lo menos 5 palabras más que empieza con re. Porque la idea es que no lo va a completamente descartar como algo que no sirve más para nada y traer otra cosa completamente nueva, sino que lo va a restaurar lo que era. De manera que vamos a continuar teniendo nuestra identidad, como vimos la semana pasada, nos podremos reconocer, seremos semejantes a lo que somos hoy, pero sin pecado. La clave acá es sacar lo que se arruinó, lo que está dañado, el pecado. Pero todo lo demás no hay por qué eliminarlo. Si ese fuera el caso, entonces Satanás en un aspecto derrotó a Dios. Porque él hizo la creación, pero esa creación con un propósito precioso, ese propósito se arruinó, fue sujeto a vanidad, y entonces Dios, en vez de restaurar eso, lo tira. Y hace otra cosa nueva desde cero. No. Eso no da gloria a Dios. Dios lo que va a hacer es, lo que había hecho inicialmente, lo va a restaurar a su condición inicial, para que entonces sí cumpla el propósito por el cual fue hecho. Y por eso habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Interesante eso. Y eso abre todo un mundo de conexiones que son fascinantes. Por ejemplo, ¿habrá animales en el cielo? Sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Porque hay animales en la tierra. Y esos animales, en un sentido, no cumplieron nunca el propósito por el cual Dios los creó, salvo hasta Génesis 3. Antes, cuando solo Adán y Eva los vieron y estuvieron con ellos. Pero nosotros nunca, jamás desde que nacimos hasta que nos toque morir, vamos a tener una conexión con los animales como Dios había inicialmente pensado. Porque la creación fue sujeta a vanidad. De manera que en el cielo va a haber animales. Con el propósito inicial antes que se arruinara por el pecado. Y no lo digo, no es porque no es solamente una conclusión lógica. La Biblia habla de animales en el cielo, donde van a morar juntos el león con el cordero, el lobo y el cordero también. Y no es algo metafórico, es algo literal. Y de nuevo, eso nos hace pensar en los placeres que Dios tenga preparado para nosotros en el cielo, que no tienen por qué ser demasiado diferentes a los placeres que hoy disfrutamos nosotros. Este cuerpo fue hecho, el cuerpo nuestro es de alguna manera apto para vivir en este mundo como Dios lo hizo. Es apropiado. Dios nos hizo un cuerpo que se adapta perfectamente a esta tierra, a este mundo. Solo que está bajo corrupción el mundo y nuestro cuerpo también. Pero sacando ese tema de la corrupción, nuestro cuerpo se adapta muy bien a la creación que Dios hizo. Y la Biblia dice que nos va a dar un cuerpo resucitado del Señor, pero no solo un espíritu, sino un cuerpo nos va a dar. Un nuevo cuerpo, semejante a la gloria del cuerpo que tuvo Cristo después que fue resucitado. Y de manera que de nuevo ese cuerpo se va a adaptar a una existencia corpórea, material, digamos así. No hay razón para creer que en el cielo todo va a ser algo etéreo y espiritual, intocable, intangible. Al contrario, va a haber cosas que podamos manipular. No hay razón para no pensar que en el cielo podamos tener algún hobby. ¿Por qué no? De nuevo, se nos ha instaurado la idea de que la única actividad digna del cielo es estar frente al trono de Dios cantando eternamente. Pero eso no es lo que la Biblia dice. De ninguna manera. Porque Dios cuando nos creó tampoco nos creó pensando en eso.
Y en nuestra creación inicial, Dios ideó para nosotros toda una serie de actividades que le darían gloria a Él por hacerlas, desarrollarlas. De manera que el cielo tampoco es un lugar perfecto, sí lo es. ¿Significa eso que entonces no hay cambio, que todo va a estar igual desde el primer día que llegamos hasta el último que estemos ahí? ¿Todo va a estar exactamente igual, idéntico, no va a haber nada de cambio, todo igual como lo vimos el primer día? No necesariamente. Puede haber desarrollo en el cielo. De nuevo, hay textos que nos hablan de eso, donde las personas vamos a desarrollar algún tipo de civilización o cultura, pero sin pecado. Una nueva creación, una nueva tierra. Tremendo de pensar. En algún momento ahora conectamos con otros textos, pero sí me parece importante ver, porque teológicamente esto es muy significativo, que la creación, de alguna manera, la restauración de la creación está conectada con nuestra restauración. Como dice aquí, ¿sí? La idea acá es que la creación se libera de algo. No que la creación está esperando ser completamente destruida, para que entonces empiece otra nueva. Sino la creación está esperando ser librada. Con entusiasmo está esperando, por lo que dice acá. Personificando la creación. Pero bueno, es Pablo conociendo, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo de parte de Dios cómo serán las cosas en el futuro. No es la expectativa de la creación ser completamente incinerada y listo, se acabó el partido. Sino ser librada de algo. Eso habla de no aniquilación, sino de transformación. El escritor evangélico Douglas Moo, en su comentario de Romanos, dice: ¿cuándo tendrá lugar esta transformación?, se pregunta. Dice él: si uno adopta una estructura premilenial escatológica, en escatología, la idea es que va a haber un milenio antes de que el mundo sea destruido o sea transformado. Si nosotros creemos que va a haber un milenio, entonces, dice él, es tentador aplicar el lenguaje que Pablo usa aquí para este periodo de tiempo, como que, bueno, esto va a ser en el milenio, vamos a construir casas, vamos a desarrollarnos, va a haber naciones, va a haber gente reinando, gente gobernando, gente trabajando, haciendo de todo tipo de cosas. Pero no podemos, dice él, estar seguros de que Pablo tenga en mente el milenio, porque hay alguna evidencia de que el lenguaje que usa también podría aplicarse al estado eterno. Y entonces conecta con esto que venimos diciendo en Apocalipsis 21, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y si usted después en casa mira todo Apocalipsis 21 y 22, va a haber un montón de referencias a actividades terrenales en el cielo. Actividades, al fin. Desarrollo, comunicación, lenguaje, como vimos el otro día. Comunicación entre los habitantes del cielo. Adoración a Dios, por supuesto. Servicio a Dios, etc. Y entonces Pablo, versículo 22, continúa y dice: porque sabemos. Pablo dice sabemos acá como si todos la tuviéramos re clara, porque la palabra sabemos acá es algo que todo el mundo sabe, es la idea. Todos sabemos. Los que tenemos una Biblia sabemos. Esa es la idea que da Pablo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué es eso de la creación gime? Lo que está diciendo es que la creación está rogando, clamando, gritando a Dios para que por fin sucedan todas estas cosas. Y esto se conecta de nuevo con el capítulo 7, cuando Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es un gemido. La creación toda, dice acá, toda está gimiendo. Y cuando dice a una, lo que está diciendo es que toda junta, no que, no sé, los árboles en algún lado están gritando porque alguien le marca corazoncitos y pone, no sé, o allá en las rocas, cruzando la cordillera, que la gente va con aerosol y las piedras, no sé. No está hablando de eso. Está hablando de que toda la creación conjunta, sincronizada, toda está pidiéndole a Dios, por favor, que ya se termine esto y que sea librada de la maldición del pecado. Por eso dice 2 veces a una. La creación gime a una, y a una, toda junta, está con dolores de parto hasta ahora. Y esta expresión de dolores de parto es algo también usado en la Biblia para expresar algo que en un momento es doloroso, pero que lo que sigue después es glorioso. Y te va a hacer olvidar todo ese dolor. De nuevo, la idea no es destrucción.
La creación está con dolores de parto, está sufriendo por esta corrupción, pero está esperando algo mejor. Como una mujer encinta que está sufriendo por las contracciones, pero ya en minutos van a ser su hijo y ya, cuando tenga el hijo en brazos, se va a olvidar de las contracciones. Va a pasar a ser una anécdota y después, si puede, va a poder tener otro hijo, si Dios le permite. Aunque sabe que después le va a doler en algún momento. Pero el gozo que viene después es precioso. De nuevo, hermosa ilustración para decir, la creación no está esperando ser destruida. Está esperando ser transformada en algo mejor. Precioso. Así hablaba Jesús, Juan 16, a sus discípulos, verso 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Noten, y va a usar ahora la imagen de la mujer con dolores de parto. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Verso 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, dice Jesús, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La misma ilustración usa Pablo, pero aplicada a la creación ahora. Interesante. La creación será restaurada, será liberada de esa corrupción. Y finalmente, entonces, en cuarto lugar, los creyentes seremos liberados, obviamente. Eso ya lo sabíamos. Ahora Pablo vuelve a los creyentes. Empezó con los creyentes, siguió con la creación. Los problemas del creyente, los problemas de la creación, la liberación de la creación y ahora la liberación de los creyentes. Verso 23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermoso esto. Esto es impresionante. De nuevo, a mí me costó agarrar todo esto, por años. Porque sí, vengo años leyendo esto y como que otra vez está tan arraigado en nuestra mente la idea del arpa y la nubecita ahí en el cielo, que decir, no puede ser, no puede ser. Es para pensar, para masticar y meditar lo que dice la palabra de Dios. Pero noten, de nuevo acá, no se olvidó de la creación. Ahora viene a hablar de nosotros, dice, y no solo ella, no solo la creación, está gimiendo. Por favor, Señor, ¿hasta cuándo me vas a librar de esta corrupción? Nosotros también gemimos, dice Pablo. Y lo de nosotros es asombroso, porque nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros los creyentes ya tenemos el Espíritu y aún así gemimos. Como decíamos al principio. Porque claro, confunde, a veces dice, bueno, los que hemos recibido al Señor Jesús, ya hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Hemos sido librados, ya el pecado no reina más en nosotros, etcétera, etcétera, dice Romanos 6 y 7. Y vos decís, ¿cómo que no reina? A veces, yo no sé, a veces yo no me siento tan libre que digamos. Y sí gemimos nosotros, aún teniendo el Espíritu, como dice acá. Aún nosotros que hemos recibido las primicias del Espíritu, aún así también gemimos. Diciendo, por favor, Señor, basta. Yo no me quiero enojar más y me sigo enojando. Yo no quería decir eso y lo dije igual. ¿Por qué tengo envidia? ¿Por qué me da celos? Si yo soy un hijo de Dios. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿O no les pasa? ¿Tengo el Espíritu o no tengo el Espíritu? Bueno, aún nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, la semana pasada expliqué lo que era primicias, es como una muestra de lo primero, de lo que va a venir después. Ya tenemos una muestra de lo que va a ser nuestra vida, con el poder de Dios en nosotros. Y de verdad hay días que son gloriosos para nosotros, preciosos. Es una bendición tener al Señor en nuestra alma. Pero hay días que parece que no lo tenemos. Pero sí lo tenemos. Aún nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Cuando dice Pablo gemimos dentro de nosotros mismos, lo que está tratando de decir es que ese gemido no lo escucha nadie. Nosotros lo hacemos en nuestras oraciones, no sé, en nuestra frustración. Quizás ni siquiera nunca lo dijiste, Señor, basta, ¿cuándo me vas a librar? Pero tenés esa lucha y es como si fuera un gemido, decir, Señor, ¿cuándo me vas a sacar todo este pecado de encima? Esperando, dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es muy interesante porque la Biblia dice que ya hemos sido adoptados, ya hemos sido redimidos. Pero acá dice que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
De nuevo, como pasa con la glorificación, ya hemos sido adoptados, ya hemos sido redimidos, pero estamos esperando. De nuevo ese ya, pero todavía no. Ya he sido redimido, pero estoy esperando ser redimido del todo. Ya he sido adoptado, pero estoy esperando que esa adopción sea completa y ya basta de pecado. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, versos 2 al 5, y por esto también gemimos, dice Pablo, 2 Corintios, capítulo 5, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Está de nuevo hablando de el momento de su muerte. Está gimiendo Pablo, por favor, Señor, ya sacame este cuerpo. No lo aguanto más. Me es un tropiezo. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo, tabernáculo, la idea es una carpa, esta tienda, frágil. Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Esa es la idea de tener las primicias del Espíritu también. Las primicias no solo es una muestra de lo que va a venir, sino también es como si fuera el adelanto de algo. Eso son las arras. La idea es que ya nuestra salvación es segura. Tenemos el Espíritu y eso nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Dice un poquito antes en Romanos 8. Y al tener el Espíritu también sabemos que lo que nos espera no nos va a robar nadie. Vamos a ser finalmente redimidos, vamos a ser finalmente adoptados. Y también por eso gemimos. Estamos seguros que así va a ser. Precioso. A veces en la Biblia se habla de nuestra redención como algo pasado y a veces como algo futuro. Muy notable, Pablo en Efesios 1, verso 7, habla de la redención como algo ya hecho, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Algo que ya lo tenemos. Pero 7 versículos después, Efesios 1:14 dice que es las arras del Espíritu. Perdón, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ya somos redimidos, pero estamos esperando la redención de la posesión adquirida. Y en Efesios 4:30 Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención es algo futuro. Bueno, de eso es lo que está hablando aquí Pablo, que estamos esperando ese momento. Y mientras tanto gemimos. Mientras tanto gemimos, como la creación gime. Igual gemimos nosotros. Bueno, para mí personalmente es suficiente evidencia de que la creación va a ser transformada, que va a ser redimida, como vamos a ser redimidos nosotros. Y si bien hay muchas cosas que van a ser completamente distintas de como son ahora, muchas van a ser exactamente iguales. Porque no es que está todo mal con nosotros. La corrupción está mal, el pecado está mal, la maldad está mal, pero otras cosas están muy bien. Gracias a Dios. Y así con la creación. Uno de los textos que nos ha hecho pensar todo el tiempo que toda esta creación se iba completamente a aniquilar, completamente toda, es aquí en 2 Pedro capítulo 3, cuando dice... Segunda Pedro 3:11, puesto que todas, el 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados, dice Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y después dice, verso 13, 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Según Pedro, parece que Dios va a destruir completamente toda esta tierra vieja, y el cielo viejo, digamos así. Lo va a completamente desechar todo y va a comenzar algo nuevo, según este pasaje. Según Romanos, que acabamos de ver,
Dios, la creación no está esperando ser completamente destruida, sino ser renovada, transformada. Interesante, aparente contradicción aquí, ¿verdad? Muy interesante. En ambos casos se habla de una tierra nueva. Acá dice que esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Y se está refiriendo a Isaías. Isaías, si me permiten ir ahí, 65, casi al final de Isaías. Isaías capítulo 65, verso 17. Isaías 65, 17. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Todas estas cosas se repiten en Apocalipsis 21. No habrá lloro, no habrá clamor, no habrá llanto, no habrá dolor. Está refiriéndose a este texto. Verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas y comerán en fruto de ellas. No edificarán para que otros habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Esto es toda una referencia, obviamente, a Génesis 3, 17 y 18. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Estas son las promesas de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, dice Pedro. El estado eterno. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y finalmente, cito de Pedro, allá en Hechos 3, verso 21. Pedro, ahí en ese sermón, en Hechos 3, da a entender de nuevo que lo que va a hacer Dios es tomar este mundo y lo va a restaurar, no lo va a aniquilar. Dice Pedro en Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Interesante. Hablando de nuevo del futuro, es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Bueno, para mí muy importante hacer como una base teológica en donde se basa una idea que parece tan contraintuitiva para nosotros. ¿De dónde sacamos que en el cielo va a haber un tipo de vida semejante a la de la tierra ahora? Bueno, sería muy poquito, demasiado poco sujetar eso en la idea de nueva tierra. Necesitamos más evidencia bíblica. Bueno, aquí hay una evidencia bíblica, para mí, necesaria de considerar. La tierra está esperando ese momento, la creación toda, de ser restaurada plenamente. Y eso abre un mundo de posibilidades para todos nosotros de pensar cuando yo pienso en las recompensas, a mí me hace pensar un montón en muchas cosas. Cuando, por ejemplo, el Señor dice que el que deje casa, hijos, padre, madre o tierra por causa de mí recibirá 100 veces más y la vida eterna. ¿Será que uno recibirá una propiedad en el cielo no sé. Cuando pensamos en todos los lugares que Dios creó y nunca pudimos ver, ni vamos a ver jamás, porque no tuvimos dinero para ir a verlos, o porque el hombre lo arruinó, porque cuántos animales ya no existen y nunca los pudimos ver, y Dios los creó para que manifestaran su gloria
Y lo pudieron ver algunas personas, nada más. Y todos, un montón de otras personas, ni sabemos de qué, nada. Solo por alguna figurita que alguna vez vimos, una foto. No es tan descabellado pensar que podemos verlos. ¿Por qué no? Claro que sí. Muy interesante. Y algo para mí muy interesante, pero eso es para explorar. Qué interesante que en ese cielo restaurado, o en ese cielo y tierra restaurado, ya no exista el matrimonio. De nuevo, para explorar. ¿Por qué será? Bueno, ahí cuando Jesús habla con los saduceos, podemos tener una pista porque hay personas que quedaron viudas, se volvieron a casar, y de pronto se han casado con varias personas, y en el cielo decían los saduceos, ¿con quién será su esposa? Y Jesús dice, no, ninguna. Pero eso es interesante para los que son solteros y quizás mueran solteros. Interesante saber que en este cielo restaurado, eso no va a estar restaurado. Quizás no es necesario, Dios sabe. Muy interesante. Bueno, y otras cosas que habría que explorar y que hay gente que se ha dedicado a hacerlo, ¿no? De nuevo, tratando de ver textos basados, de nuevo, en una base teológica. Todo esto que estamos hablando se llama la forma de ver el cielo, esta manera que estamos diciendo se llama nueva creación. Y la otra manera, que la que todos estamos acostumbrados, es una visión espiritual del cielo, o una visión del cielo como una nueva creación. Esos son los dos, de alguna manera, formas de pensar o de ver. Y, de nuevo, el fundamento bíblico para esta manera de nueva creación es mucho más abundante que para la otra, que tiene más que ver con filosofía griega que con textos bíblicos. Interesante y muy importante. Yo no sé acá, de los que siempre estamos acá escuchando, cuántos de ustedes han pensado, como mencioné yo la semana pasada, que no valía la pena ir al cielo. ¿Qué hay en el cielo tan interesante para hacer? Hay más de lo que uno se imagina. Mucho más. Por supuesto que mucho más. Y es algo que deberíamos anhelar todos nosotros, estar en el cielo algún día. ¿Cómo se te ocurre despreciar la idea de algún día estar para siempre con el Señor en el cielo? Como si fuera algo que Dios se le escapó el detalle de hacer algo realmente valioso, más interesante de lo que estamos viviendo acá. De ninguna forma. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos que por favor la apliques a nuestra vida, nos ayudes a pensar. Como dice acá Pablo, tengo por cierto, él se ha cerciorado, se ha de alguna manera convencido a sí mismo de ciertas cosas, que nos ayudes por el mismo proceso, Señor, con tu palabra y el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, nos podamos persuadir, afirmar nuestros corazones, anclar nuestra alma en promesas eternas, en el conocimiento que nos da tu palabra, Señor, para anhelar con más claridad la otra orilla, como dice una canción. Para estar seguros de que mientras estamos todavía aquí luchando con nuestras aflicciones, procurando ser fieles, que no nos falte motivación, la motivación que tú quisiste darnos a nosotros, Señor, para perseverar, para ser pacientes, para esperar con fe y con esperanza, Señor. Te pido que nos ayudes, por favor, y también que traigas a los hermanos y hermanas que están luchando y que se sienten derrotados, que con estas palabras también traigas aliento para levantar los brazos, volver a ponerse en pie y seguir peleando, Señor, con tu ayuda, con tu espíritu. Seguir gimiendo, pero sin darse por vencido. Confiando en ti, Señor, y pensando en esa gloria venidera, esa gloria futura que no va a ser comparable a todos nuestros fracasos aquí, nuestra sensación de angustia, de frustración por no poder, Señor. Que nos ayudes, por favor, a anhelar el cielo, que nos ayudes a pensar en el cielo, a conocer más de tu palabra, para afirmar nuestros corazones en él. En el nombre de Jesús. Amén.